Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros más leales de este canal, vamos a escuchar y analizar musicalmente a la canción In the Pool, que forma parte de Chainsaw Man Re-Arc, que es parte del soundtrack oficial. Así que muchas gracias, Luca, por ser miembro del canal y por haber hecho esta recomendación. Al igual que él, podés sumarte a la comunidad presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción análisis dedicada especialmente para vos. Así que veamos con qué nos encontramos. Empieza medio disonante. Buena producción. Como si estuviéramos flotando en el agua o incluso por debajo de la misma. Oh, hermoso piano. Fíjate cómo va construyendo clima de a poco. Y se repite. Sí, muy bien. Hay que llorar en esta canción, ¿no? Escuchá la disonancia en el piano. Majestuoso, ¿eh? Muy bueno. Está partiendo el medio esto, ¿eh? Maravilloso hasta acá. Fíjate ese motivo del piano. Que genera todo. Y cuando empieza los acordes del piano, que empieza con esta fricción, ¿no? Como bien cerrado, ahí. Queda esta sensación justamente de que estamos abajo del agua. Me gusta muchísimo esto ya como ha comenzado, así que muchas gracias, Luca, nuevamente. Vamos a continuar escuchando relajadamente, pero desde ya te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque se genera todo un entorno que uno puede inmiscuirse completamente, meterse completamente en lo que estamos escuchando, porque es básicamente como si estuviéramos en el mar, bajo del agua o en una pileta, como se llama el título de la canción. Ah, qué bien. Hermoso. Fíjate cuánta tensión acumulada. A ver qué pasa. ¿Ya está? Fíjate cómo abrió tremendamente, nos generó un clima, muchísima expectativa, la cortan suavemente, no fue un corte abrupto, dejaron un rato largo de silencio como si hubiera terminado la pieza porque tranquilamente podría haber cerrado ahí y hubiera sido maravilloso, y de repente empiezan con todo el arpegiado del piano, las notas bien graves que se escuchan por debajo y las cuerdas que generan ese colchón lo suficientemente poderoso como para permitirnos suspirar de tanta belleza. Y el motivo que vuelve. Sí. Re super agudo ahí con la flauta. Me hace acordar esta estética
a los que denomino los melodistas italianos, como Ennio Morricone, ¿no? De la composición de música para cine, donde tenían esta capacidad tan interesante de crear melodías tremendamente atractivas. Fíjate cómo el piano es el personaje principal de esta música, aunque las cuerdas empiezan a dibujar una melodía bellísima, corriendo un poquito al piano que ahora cumple la función de soporte, como que van alternándose, como si fuera la conversación entre dos personajes, que calculo que son los que aparecen en la tapa en la portada del video de YouTube, en el que uno representa el piano y las cuerdas representan al otro personaje. O bien la orquesta entera puede ser, porque hay un nivel de complejidad orquestal muy interesante que fíjate que se entrelazan con las cuerdas que sostienen, con algunas maderas que se escuchan de fondo y sobre todo con la flauta esa que queda ahí, a lo último, con una nota que se va de la escala. Vuelve el piano a ser protagonista. Pero más reservado, no está tan arrojado como antes. Se puso tensa la cosa. Sí. Hermoso efecto. Y vuelve el tema principal. Cinematográfico, te digo, ¿eh? Fíjate cómo la música tiene como pequeños capítulos que reposan, como si fuera una conversación, pero incómoda por momentos, porque parece que se lograron entrelazar el piano y la orquesta y de repente se callan y el piano entra como un poco más tímido, como tocando algún que otro acorde y relajándose, tocando otro acorde, generando mucha tensión en un momento para volver a relajarse y sin embargo, cuando retoma el piano, si utilizas auriculares, seguramente escuchaste que hay un como si fuera el soplido a través de un instrumento de viento, pero que no tiene la fuerza suficiente, y está hecho a propósito, por supuesto, para llegar a generar la nota y que escuchemos un sonido acabado, sino más bien el soplido, como si hubieran salido a tomar aire fuera del agua y luego hubieran vuelto a meterse. Hermoso. Otra cosa completamente distinta. Fíjate que ahora sí suena más ahogado. El mismo tema que antes. Estamos en 3. 1, 2, 3. Suena turbio. Claro que sí. Diez puntos. 10 sobre 10. Y queda inconcluso, no resuelve. Podría haber resuelto, pero no lo ha hecho. Maravilloso. Fíjate que esto es muy interesante siempre en los análisis que hacemos de música japonesa en general, ya sea de anime o J-pop en particular o incluso J-rock. Esto nos demuestra que no es necesario para que una pieza sea atractiva, interesante y que tenga muchísima popularidad, que sea altisonante, que te rompa los tímpanos todo el tiempo, porque esta es una pieza tremendamente íntima que por lo que ha comentado Luca, el miembro que hizo la recomendación, y por todos los otros comentarios que vi al respecto cuando hicimos el análisis de la canción Jane Doe, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es que es música que no necesita estar, como decimos en Argentina, al palo todo el tiempo, como pegándote un sacudón en el oído, sino que simplemente
con una melodía que es pegadiza, pero que está muy bien construida, pueden dosificar toda la información a lo largo de la canción para conservar nuestra atención constantemente en esta hermosísima pieza. Muchas gracias, Luca, por haber hecho esta recomendación. Al igual que él, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.